Son las 8 de la mañana con 35 minutos, 8 con 35 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos el gusto de saludar al doctor Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas. Ustedes han escuchado en la introducción una situación bastante lamentable que atraviesan las familias de decenas de médicos, enfermeras, personal sanitario en general, que han fallecido en el combate al COVID-19, salvando la vida de otras personas. Ellos reclaman una indemnización porque así lo establece la ley y hasta el momento no han tenido respuesta por parte de las respectivas autoridades. ¿Cómo está, doctor Tenorio? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cuáles son las acciones que como Colegio de Médicos del Guayas van a emprender para reclamar justicia en el caso del personal sanitario que ha perdido su vida luchando contra el COVID-19? Buenos días, estamos aquí en una jornada más, prácticamente tratando como siendo consecuente con lo que planteamos desde octubre del año pasado, cuando junto con los deudos, con aquellos familiares de todos aquellos profesionales de la salud, ojo, no estoy solamente hablando de los médicos, sino que estamos hablando también todos los profesionales que conforman el equipo de salud. Aquí en esta sede institucional se reúnen los presidentes de los demás gremios de la salud, odontólogos, obstetras, enfermeras, tecnólogos médicos, terapistas respiratorios, y planteamos desde el mes de octubre una demanda, no al gobierno, ojo, no al gobierno, sino al Estado ecuatoriano, para que se indemnice a las viudos, huérfanos de aquellos profesionales que sucumbieron estando en el cumplimiento de sus funciones, atendiendo pacientes con COVID-19 en la presente pandemia. Esa es justamente nuestra postura de seguir prácticamente tratando de aliviar en algo y tratando de aunar esfuerzos conjuntos para lograr cristalizar una meta de que estas familias no queden como están ahora en el abandono, desprotegidas, muchas de ellas sin haber recibido el Montepío, y otras en las cuales las instituciones para las cuales laboraron los diferentes profesionales no han reconocido valores frente al fallecimiento, no han reconocido ningún resarcimiento, y si han sido, prácticamente han sido exiguas. Frente a esta situación de indefección es que estamos ahora planteando nuevamente una mediación ante el señor Procurador General del Estado ecuatoriano, para que de alguna manera, mediante esta mediación, hablando nos entendemos, mediante esta negociación en la mesa del diálogo, valga la redundancia, logremos encontrar de alguna situación paliativa que vaya justamente en beneficio de estas personas que han quedado sin el sustento de la principal cabeza de familia. ¿Nos recuerda el número de galenos, doctor? Buenos días, que digamos están buscando estos beneficios. Nosotros aquí en la provincia del Guayas tenemos a 173 profesionales de la salud. Hemos hecho llegar la carta al señor ministro de entonces de salud, el doctor Falconi, quien contestó favorablemente y está reconociendo que verdaderamente es importantísimo pedir disculpas públicas. Tenemos el oficio fechado con 25 de marzo, en el cual reconoce que estas familias tienen el derecho a ser indemnizadas, a que se las resarza de alguna manera frente a la crítica situación y catastrófica situación económica por la cual atravesamos la mayor parte de los ecuatorianos. Doctor Tenorio, ¿qué dice la ley al respecto? ¿En qué se amparan legalmente para exigir esta indemnización, que por demás suena justa, porque ellos expusieron su vida, dieron su vida salvando la de otras personas en
en medio de esta pandemia y hasta ahora no ha habido la suficiente consideración por parte de las autoridades gubernamentales para dar paso incluso al pago de liquidaciones o concesión de jubilaciones de muchos de los galenos o integrantes del personal sanitario fallecido. Pero ¿en qué, para que nuestra audiencia lo conozca, en qué se amparan ustedes legalmente para exigir esto? Nosotros nos amparamos, y esto, bueno, no me acompaña el señor procurador, el compañero asesor jurídico, el abogado Pedro Cruz, pero nos basamos en estamentos reglamentados, en normas legales establecidas en la OIT, en la organización, en los tratados internacionales, incluso en esta reglamentación de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce justamente que el trabajador en el cumplimiento de sus funciones tuviese algún tipo de lesión, alguna situación que vaya en desmedro de su salud o en caso de un fallecimiento, las entidades tendrán que indemnizar ante la crítica situación de salud que esté atravesando o ante un posible fallecimiento. Frente a esta situación, nosotros hemos planteado justamente en ese cuerpo legal que ampara a estas familiares y esperamos, pues obviamente, como hemos hecho público, y hoy nos vamos a ratificar en una rueda de prensa que va a ser a las 10:30 de la mañana, aquí en la sede institucional del Colegio Médico del Guayas, para solicitarle al señor presidente todavía en funciones, Lenín Moreno Garcés, que lo esperamos hasta la noche del día 23 de mayo, aquí en esta sede, de manera diáfana, clara, transparente. Ojalá este acto de estricta justicia la logre rubricar aquí en esta sede. Estamos esperando, estamos haciendo diálogos con las autoridades, con allegadas al presidente de la República, igualmente ante el señor Procurador General del Estado y frente a todos y cada uno de los familiares de los profesionales fallecidos, hacer justicia y cerrando este mandato presidencial, creo, en un acto que verdaderamente sería de mucha satisfacción para estas familias que han quedado en la indefección, para estas viudas, viudos y huérfanos. Usted nos ha hablado de que han conversado en su momento con el exministro Falconi, que estuvo realmente pocos días en el cargo, pero al gobierno de Moreno le quedan 4 días y no sé si con las autoridades entrantes a partir del 24 de mayo ustedes ya han establecido algún canal de diálogo, algún puente para poder concretar en algo lo que ustedes han planteado. Sí, nosotros estamos iniciando ya unas mesas técnicas de diálogo y de apoyo en la parte fruto de esta situación de la pandemia que nos está azotando, porque esta pandemia continúa galopante, no porque hayamos de un 100%, apenas bajado un 20%, ya debemos cantar victoria y que pensamos que ya hemos alcanzado la gloria y que podemos pulular por las calles, andando a diestra y siniestra sin mascarilla, yendo a algazar, a fiestas y todo eso. No, frente a esa situación hemos estado y vamos a continuar trabajando para lograr inmunizar, arrimar el hombro para inmunizar a la mayor parte de la población en el menor tiempo posible. De aquí, de esta sede, salió, de aquí, hay que reconocerlo, y los medios lo conocen, salió la idea de democratizar la inmunización, es decir, que utilizando los padrones electorales logremos entonces inmunizar. Sí, estamos en esa vía de diálogo abierto, franco, sereno, transparente, respetuoso, para lograr encontrar el asidero, la sensibilidad del futuro gobierno encabezado por el señor Guillermo Lasso Mendoza, con su flamante ministra de Salud que va a ser nominada en los próximos días, y auguramos que ojalá sigamos teniendo el eco que corresponde para estas pobres familias que necesitan y requieren de la ayuda estatal. Muchas de ellas, muchos de los hijos de los profesionales fallecidos no tienen cómo continuar actualmente sus estudios. Doctor Tenorio, ¿cómo se fijó este monto que ustedes reclaman individual para las familias del personal sanitario que ha fallecido en la lucha contra el COVID-19 de $500,000?
Sí. ¿En base a qué se consideró para fijar este monto? Bueno, no es para es para las familias. En todo caso, son montos que de acuerdo a unas tasas, entiendo que los eruditos, los abogados conocen. Es el techo, es el tope. Hay que ver que cuando nos sentemos en la mesa de diálogo, algún valor, obviamente que usted sabe, en realidad el precio de una vida humana no hay precio como ponerle. En todo caso, aspiramos que ese es el techo que se ha establecido en base a ciertas tablas que las conoce el abogado. Yo no soy perito en esa materia, pero entiendo que ese es el techo y en el cual, pues lógicamente puede ser desde 5.000, 10.000, 20.000. Hay que ver, hay que ver. En realidad, algo que también en esa mesa de diálogo, junto con el representante de los familiares, de los profesionales fallecidos, logremos encontrar el consenso y lograr encontrar pues una solución que resarza de alguna manera, no como hasta ahora que no hemos encontrado prácticamente, a pesar de que todo está en el papel del gobierno nacional a través de su ministro de Salud Pública está firmado, documento firmado electrónicamente, y lo reconoce, que tiene derecho a indemnización, que reconocen y están dispuestos a las disculpas públicas, así como también pues entiendo que va a haber un reconocimiento a algún parque, alguna situación que se espera se nomine como héroes de la pandemia. Vamos a ver en todo caso, dentro de esa postura de diálogo que siempre mantenemos, con altura, con respeto, como siempre lo he señalado, ver si encontramos el asidero correspondiente. Doctor, ¿cuál es la situación actual, tanto de los profesionales de la salud como del sistema en general de salud público en la ciudad de Guayaquil? Tenemos que entender que el escenario epidemiológico del año 2021 no es igual al del 2020. En el año 2020 nos enfrentábamos a un solo virus COVID-19, a una mutación, a una sola cepa. Hoy ha traído en el 2021 a sus secuaces, a esas variantes más fulminantes, más letales, más patógenas, terribles, y que ya no solamente se contenta este perverso virus en atacar a los adultos mayores, sino que ahora aquellos estamentos poblacionales que están comprendidos entre los 20 a los 49 años, que representa el 60% de la población, aquellos que están entre 50 y 64 años, también están afectados, ellos representan el 20%. En total, el 80% de la población que está etiquetada como la población económicamente activa puede en cualquier momento estar presa de esta variante. Entonces, tenemos que pedir y solicitar un auténtico programa pragmático de un plan de contingencia destinado a mitigar la crítica situación, estar preparados para lo peor. El peligro no ha cesado. Variantes, 40% de la variante británica del Reino Unido, 17% circulando en el país de la variante de Nueva York, seguida por estar en la olla del Amazonas por la variante brasilera, con alta letalidad que sale fulminante en cualquier momento el paciente afectado, y que la población joven, que muchos de ellos pueden portar este virus, incluso de manera a veces hasta sintomática, pueden, al estar en contacto en aglomeraciones y no guardando el distanciamiento, causar la muerte sin querer de algún familiar, de algún allegado, de alguien de la comunidad. Entonces, frente a esta situación, un plan de mitigación, un testeo que permita detectar a tiempo en cada una de las circunscripciones geográficas. Para eso es necesario obviamente tratar de trabajar en conjunto. El 5% en cada confinamiento de fin de semana, solamente apenas un 20%, no nos representa. Nosotros aquí no nos gusta estar planteando confinamientos totales, no, pero este confinamiento parcial son resultados parches. Nosotros planteamos un confinamiento total de 15, máximo hasta 17 días, con lo cual, de acuerdo a la sala de expertos en infectología y epidemiología, hubiéramos bajado de un 60 a un 70%, hubiéramos cortado, bloqueado, frenado la cadena de transmisibilidad de este COVID-19 y sus secuaces, las variantes que hoy están afectando al país.
Doctor Tenorio, este día a las 12 de la noche se termina el estado de excepción. Usted mencionaba al inicio de la entrevista que ha dado resultados Exiguos. pocos, exiguos, pero finalmente resultados. ¿Cómo evalúa usted este estado de excepción y qué más se debe hacer ahora? El COE de Guayaquil ha adoptado otras medidas de restricción en cuanto a la movilidad de vehículos, los aforos, etcétera, etcétera. ¿Esas medidas son suficientes? ¿Qué cree usted que va a pasar en estos días una vez que finaliza ya el estado de excepción y con estas nuevas disposiciones de las autoridades del COE de Guayaquil? Nosotros esperábamos, habíamos planteado con estas medidas cruentas que no nos gusta estar saliendo en los medios y estar planteando, hablando del confinamiento, confinamiento, no. Estas medidas cruentas trataban de disminuir en cierta manera en ese porcentaje que le estuve mencionando hace unos momentos, entre un 70-80%, y que lógicamente tenemos que aunar esfuerzos conjuntos para que a la brevedad posible vacunar a la mayor cantidad de la población en el menor tiempo posible, hasta el 31 de julio, inmunizar para alcanzar la famosa y tan llamada inmunidad de rebaño. Entonces queríamos nosotros con estas medidas paliativas avanzar, inmunizar el plan de mitigación de contingencia que se tiene que aplicar, el testeo mediante las pruebas de masificar el testeo, las pruebas rápidas para detección oportuna del COVID-19 y aplicar a las circunscripciones geográficas donde más están álgidas las tasas de morbilidad y de mortalidad, ahí enfocarnos prácticamente todo el conjunto en una campaña de inmunización que involucre a todos los estamentos y sectores, Ministerio de Salud Pública, Seguridad Social, Sanidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, gobiernos autónomos descentralizados. Queremos a la brevedad posible y que los lotes de vacunas que lleguen al país, no importa el color del gato con tal que case ratones, necesitamos las vacunas, necesitamos inmunizar, porque en todo caso la ciudadanía tiene que saber que el peligro no ha cesado y que el hecho de inmunizarnos, que nos da una inmunidad más o menos entre 6 a 8 meses, máximo un año, no significa que no podamos en cualquier momento ser presa de alguna de estas variantes perversas que están circulando. Pero si estamos nosotros inmunizados, por lo menos los resultados o las consecuencias o la afectación va a ser mínima en relación a no estar inmunizado y poder en un momento de peligro de fallecer. Han logrado en Guayaquil, doctor, ordenar, planificar, llevar de una manera más organizada el proceso de vacunación, porque acá en Quito hemos tenido experiencias realmente lamentables, donde hemos visto incluso a personas adultas mayores tener que soportar el sol durante el día, el frío y la lluvia de la tarde y la noche para poder acceder a una vacuna. En Guayaquil, ¿cuál es la evaluación que ustedes como profesionales de la medicina han hecho de esta fase de vacunación? En realidad hay que reconocer aquí, ser honestos, frontales, categóricos, en que yo no me puedo poner en una postura, en una posición de hacer señalamientos, cuestionamientos y que todo aquí ha sido malo. No, ha habido el diálogo, somos parte de la mesa técnica de apoyo del COE Cantonal de Guayaquil y así como también este colegio y los demás colegios que me acompañan como Frente de Gremios Unidos por la Salud, hemos estado en constante mantenimiento de diálogos con la autoridad sanitaria local, con el coordinador zonal 8 de aquí de la ciudad. En primer lugar, el doctor Francisco Pérez, hoy con el doctor Jonathan Guacho, hemos logrado cristalizar y pragmatizar una inmunización de manera ordenada, a mí me consta, lo hemos hecho en las instalaciones de las grandes universidades, una de ellas la Universidad de Especialidad Espíritu Santo, cómodamente, con aire acondicionado, o sea, la sala adecuada correspondiente para ver si no existe un ESAVI, un efecto indeseado postvacunal. No, sí, aquí hay que reconocer que sí ha existido una coordinación con sus pequeñas falencias que a veces, pero que se han ido perfeccionando en el camino de esta gran campaña, de esta gran minga de la vacunación dentro de este Cantón Guayaquil y que aspiramos se mantenga con el nuevo gobierno del señor Guillermo Lasso.
Doctor Tenorio, como resultado del estado de excepción y las medidas que esto implica, si podemos hablar en porcentajes, ¿cuánto ha disminuido los contagios en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas? ¿Cuánto se han logrado liberar la hospitalización para COVID-19 y también hospitalización como tal y las unidades de cuidados intensivos? ¿Qué ha permitido? ¿Cómo Sí, están estos datos? estamos en contacto dentro de esa mesa técnica de apoyo al COE cantonal de Guayaquil, estamos en contacto con las clínicas privadas. De ahí tenemos también nuestros vocales y representantes en las diversas unidades. En verdad que hay que reconocer que si bien es cierto, hubiéramos querido expresar resultados ostensibles, pero sí se ha bajado en ese porcentaje de más o menos un 20%, pero no siguen siendo, no dejan de seguir siendo y continuando llegando al tope prácticamente entre un 90% de ocupación de las camas de las salas de cuidados intermedios y de cuidados intensivos. En todo caso, lo que más nos preocupa, y aprovecho esta oportunidad de tan prestigioso medio de comunicación como lo son ustedes y dirigirnos a las autoridades y que conozca la ciudadanía, que ahorita lo que más aqueja es la especulación ante el déficit, ante la falta de medicamentos destinados a pacientes en estado crítico. En eso sí nos mantenemos en la postura de que se haga una subasta internacional, una compra de gobierno a gobierno o con las empresas farmacéuticas internacionales para lograr frenar esta situación de la especulación, porque así como hay personas que están preocupadas por mejores días para la salud, también existen personas inescrupulosas que están haciendo su agosto y vendiendo productos, fármacos, insumos que son necesarios y que en precios ostensiblemente caros le han duplicado, triplicado, y la gente desesperada, pues, para salvar la vida de su familiar ha tenido que comprar en ese mercado negro y prácticamente con una gran incógnita de saber si en verdad ese producto farmacéutico guarda todavía aún las garantías necesarias farmacológicas para obtener la eficacia y la efectividad correspondiente, si ha sido refrigerado, si ha estado en el sol, de pronto ya está descontinuado, etcétera. En todo caso, aprovechamos para manifestar esta gran preocupación y se logre dotar a la brevedad posible de esta situación de lograr la adquisición de fármacos, sedantes, anticuerpos monoclonales, etcétera, todo lo que se requiere para estos pacientes en estado crítico por COVID-19. Y para otro tipo de dolencias y enfermedades, porque hace algunos días junto a Licenia conversábamos con Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, doctor, y acá Sí. las casas de salud estaban enfrentando un proceso de desabastecimiento de medicinas. En ese caso, para atender, por ejemplo, dolencias como que tienen que ver más con el ámbito oncológico, ¿están dotados de insumos de medicina o no? Hay un déficit global de medicamentos, incluso nosotros tenemos reportes que creo que se han destinado recursos bastante inmensos hacia esta campaña de inmunización, que está bien, pero en cierta manera también se han despreocupado otros programas, incluso las mismas inmunizaciones a los niños, vacunas que son requeridas en estos centros de atención primaria de salud. Prácticamente creo que se está ya perfeccionando, se está logrando de alguna manera adquisición ya poco a poco y se ya está llegándose a la normalización. Pero en cuanto a medicamentos, fármacos, obviamente que estos fármacos son tremendamente onerosos, caros y escasos. Doctor Tenorio, ¿qué está pasando? Rápidamente le pido sobre los casos de dengue. ¿Cómo está la situación? Aquí en esta instalación, volvamos a repetirlo, y no es que me jacto de mencionarlo, y tuvimos la razón. Nosotros aquí en el Colegio Médico hablábamos de coronadengue. Coronadengue, hay coronavirus y hay dengue. Obviamente, cuando no tenemos un servicio de erradicación de vectores de la malaria que fue desmantelado, desmembrado en el gobierno anterior, cuando no existen bombas de fumigación y que lógicamente si no existieran las brigadas médicas y sanitarias de la municipalidad, yo creo que estaríamos todavía. Hay cualquier cantidad de casos, tanto es así que hemos sobrepasado la casuística más del 50% de todo lo que va del año 2020
porque a veces solamente nos centramos en que pensábamos que teníamos fiebre, dolor de huesos y pensábamos que solamente era coronavirus, pero también existen, de acuerdo a los datos suministrados por los epidemiólogos de aquí del Colegio Médico del Guayas, tenemos dengue y por eso esbozamos ese término, coronadengue. Tenemos cualquier cantidad de dengue y por eso hay que arremeter con fuerza la situación. Es una crisis sanitaria terrible que va a heredar el futuro gobierno y para eso se requiere que todas las personas que cuentan con todas esas experticias, los epidemiólogos, manos a la obra, a trabajar, y para eso pues también estará los colegios de profesionales como el Colegio Médico de Guayas, brindando el contingente necesario para lograr cristalizar mejores días para la salud. 8 de la mañana con 59 minutos. Queremos agradecerle al doctor Tenorio por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muy gentil, doctor. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y siempre a las órdenes como ustedes. Gracias. Muy amable, muchas gracias. 9 en punto, Alexis, tiempo de despedirnos.